De materiales para la base vamos a necesitar 3 diademas, o podéis hacerlo así con este tipo de alambres, y vais dando la forma que vosotros queráis. Después yo voy a usar este tipo de piezas que se compran al por mayor en Tirso de Molina. Por si no conoces Tirso de Molina en Madrid, es la pura fantasía de todo lo que es bisutería. Vamos a usar también alicates y, como no, la pistola de pegamento caliente y unas flores al gusto. Voy a empezar por situar los adornos donde creo conveniente, pero como estamos haciendo un boceto, como quien dice, previo, siempre vamos a ir pudiendo recolocar las cosas antes de pegarlas, para que nos hagamos la idea de cómo queremos la estructura de base. Ahora que tenemos la distribución a nuestro gusto, vamos apenas a colocar unas gotitas de pegamento caliente, porque ahora a continuación os voy a dar un truquillo barra consejo para que, bueno, pues se os quede bien sujeto sin usar la pistola de pegamento caliente. En este caso el truquillo es la resina. En este caso yo voy a usar la resina UV que se queda en la lámpara, la típica lámpara que hacemos de uñas de gel. Y entonces le vamos a dar la vuelta y voy a poner unas gotitas. Os preguntaréis por qué este tipo de resina. Más que nada porque se seca apenas en 1 o 2 minutos en la lámpara. Y eso queda duro y no se va a estropear la corona bajo ningún concepto. Mientras que si utilizamos solo el pegamento caliente, pues ya sabéis que si lo llevamos a pleno sol, con el calor que hace, se puede derretir y se queda estropeada la corona. Entonces así nos lo evitamos. Después vamos con un alicate y quitamos todo el exceso. Y ahora empezamos con la parte que más me gusta de todas las coronas, que es empezar a pegar todas las flores, adornos, hojas, bueno, a nuestro gusto. La verdad que aquí este es mi paso favoritísimo de siempre. Y como podéis ver, yo lo que voy haciendo es, primero, lo coloco así por encima, veo si me gusta y si es así, toca pegarlo. Pero bueno, la charlatana de aquí se va a despedir un ratito y os dejo con música. Abro inciso por si queréis saber exactamente dónde compré este tipo de flores. Las compré en AliExpress en esta ocasión, pero casi siempre las compro en bazares chinos o en tiendas como Teddy. Incluso Alcampo a veces venden flores de plástico. Bueno, lo que no falta son rincones donde comprarlas. Y bueno, mi familia, esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero de verdad que os haya gustado o os haya aportado. Si es así, déjame un comentario abajo. Y bueno, suscríbete también para no perderte nada. Y voy a dejaros a continuación unos clips de la sesión donde usamos tanto esta corona como el vestido que os traeré próximamente también en el tutorial. Y bueno, nos vemos en el siguiente. ¡Un besazo! ¿Es vídeo? Buah, adivina, ¿eh? A ver, de espaldas también. Miradita sexy.